Hola, muy buenos días. Estamos aquí con Mercedes Araoz, profesora, economista y política peruana, que nos hablará sobre la competitividad de nuestro país. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de competitividad de un país o de una región? A ver, porque es una palabra que confunde a todos. Cuando hablamos competitividad realmente es qué hacemos para incrementar las condiciones de vida de nuestra población, en condiciones de bienestar, de una manera sistémica. Y para lograr eso es llevar a un aumento del Producto Nacional, ¿no? De tal manera que lleve a que se arrastre con ello a mayor cantidad de gente empleada, con mejor calidad en términos de capacidades, ¿no? O sea, estamos hablando de mejor el capital humano, mejor en la tecnología, en la infraestructura que usamos, de tal manera que podamos realmente tener niveles de PIB per cápita pues altos y también una mejor distribución del ingreso. En realidad, hacia eso es lo que se busca con el trabajo competitivo. Hacer posible que, de alguna manera, este crecimiento económico sea liderado justamente por un sector empresarial dinámico, que pueden partir de cualquier tamaño, o sea, hacer microempresa hasta gran empresa, pero que tengan las condiciones óptimas para poder operar y generar empleo, y un empleo digno, ¿no? Que es lo que queremos. Y ahora usted al Perú, en toda esta coyuntura que se ve de tal vez de auge económico, ¿cómo va en términos de competitividad? Perú está avanzando, no es que seamos un país muy competitivo, estamos entre los países del segmento medio, de acuerdo a los análisis que se hacen de las diferentes encuestas que se realizan, como la del World Economic Forum, el IMD, en fin, varios, ¿no? Pero hemos mejorado. Lo interesante es que hemos estado en los últimos años teniendo saltos importantes, por ejemplo en el tema del doing business, que es una de las partes de la competitividad. En el último año dimos un salto sustantivo de 10 puntos, ¿no? De 10 posiciones. Fuimos el país que más reformas había hecho, justamente para facilitar a los negocios, tanto en la parte comercial en general como en la parte de inicio de sus negocios, la facilidad para que las empresas comiencen a establecerse, y también la facilidad para que puedan también, si es que tienen que salir del mercado, porque también es una necesidad que no sea tan difícil ni engorroso, ¿no? Yo creo que hay pasos que se están dando, la infraestructura también se está creciendo, aunque tengamos un espacio de necesidad de crecer en infraestructura muy grande todavía. Las demandas de infraestructura son altísimas todavía, pero hemos dado, creo que en los últimos 5 años en particular, un gran salto en lo que es infraestructura de carreteras, de comunicaciones en general, ¿no? Claro, puertos, sí. Aeropuertos. Y ahora todo este crecimiento urbano también que se está viviendo en el Perú. Claro, ese es otro tema también interesante porque estamos generando más empleo formal. Y ese empleo formal es incorporación de más gente a la clase media de una manera más permanente. Yo creo que eso significa, por lo tanto, más cantidad de consumidores a los que tenemos que atender. Sus demandas son desde vivienda, agua y desagüe, servicios básicos en general, y creo que es muy importante que cualquier gobierno que entre se preocupe por darle esos servicios básicos para tener a una población, junto con esos servicios básicos de infraestructura social, llamémosla, caminando, y también pues, dándole todo el énfasis al trabajo con la gente. O sea, tenemos que trabajar muy fuertemente en elementos como mejorar el sistema educativo, hay que seguir dándole a la mejora de la calidad educativa básica, profesional, y también de mando medio, digamos, de carácter técnico. Claro, y a todo esto, ¿no? Con lo que respecta a la competitividad en el mediano y largo plazo, ¿qué reformas acertadas considera que se han realizado y cuáles son las reformas más urgentes que necesita nuestro país? Bueno, como mencionaba el tema educativo, lo primero que se hizo fue ya dejarnos de estar dominados por un monopolio, que es un sindicato, de ciertas ideas retrógradas, y se han comenzado a evaluar el comportamiento de cómo estamos dando la capacitación y la educación a nuestros niños. Hemos comenzado a incorporar la tecnología más en los medios educativos, pero creo que eso no es suficiente, creo que tenemos que seguir avanzando más. Más énfasis en la capacitación docente, más énfasis en una articulación con los estratos superiores, tanto la escuela técnica como la escuela, la etapa universitaria. O sea, ustedes que son universitarios saben perfectamente los problemas que tenemos a veces porque no estamos acreditados internacionalmente. Que es una traba importante de los profesionales del Perú, ¿no? Exacto, podríamos
muy buenos profesionales, pero que finalmente el hecho de no haber hecho un trabajo de acreditación de nuestras carreras termina generando que estos muchachos o estudiantes a veces no puedan ser considerados como competentes en otros mercados. Probablemente son igual o más competentes, pero no han pasado por el proceso de acreditación. Mucho se da que tal vez estos talentos peruanos fugan, ¿no?, al extranjero a estudiar para que en esa universidad donde estudia, que está acreditada, les sirva, ¿no?, para Así es. Y a veces nosotros también tenemos que hay una oferta educativa a nivel superior que no corresponde a las necesidades del mercado. Quieren los jóvenes, o sea, y muchas veces a muchos jóvenes son engañados, ¿no? Porque les dicen, oye, esta universidad es buena, este instituto es bueno, pero en realidad no lo es. Tenemos que ser comparables con los mercados internacionales, como bien lo has dicho tú, y darle oportunidades, porque hay una demanda, sobre todo en el lado técnico. En el Perú hay una ausencia de preparación de profesionales en las áreas de ingeniería. Salvo universidades como la de ustedes, digamos, que hay, pero no hay un esfuerzo, digamos, dirigido, porque es mucho más barato un profesor, una pizarra y una tiza que tener laboratorios, por ejemplo, ¿no? Que hacer ejercicios de investigación muy serios, investigación seria, donde tú tienes pues que, por ejemplo, hacer estos esquemas de homologación de productos, ¿no?, para que los productos sean normalizados, etc. Necesitamos un montón de ingenieros hoy día que estamos más insertados en el mercado, inclusive ingenierías ligadas a las áreas donde estamos fuertes, como en la minería, la energía, la construcción, nos faltan, ¿no? Y se ve ese déficit también, tal vez en las universidades, que, bueno, siendo un país tal vez minero, o que tenga un auge de construcción, se ve que en estas especialidades tiene muy poca demanda tal vez de universitarios, ¿no?, en las universidades. Claro, porque no le estamos orientando adecuadamente a los jóvenes a ir a estas carreras que son, además, donde probablemente les van a pagar más. Yo les voy a mencionar un ejemplo personal, ingeniería industrial. La gente cree que solamente para el área de manufactura. En realidad lo que hace la gente de ingeniería industrial es mucho más. Es análisis de los sistemas y los procesos. Claro, son los especialistas en procesos. Exactamente, son los especialistas en procesos. Y se amolda a muchos campos. Y A nos vamos muchos a campos. amoldar a muchos campos, como la gestión, por ejemplo. Exactamente, y yo tenía de jefe de gabinete un ingeniero industrial, justamente porque me ayudaba a evitar los huecos de errores que teníamos frecuentemente. Cuello botella. Los cuellos botella, exactamente, porque la gente confundía sus roles, ¿no? Y el que tuviera una persona que me ayudara en la eficiencia en la toma de decisiones, realmente facilitaba que las cosas se resolvieran más rápido. Inclusive el planeamiento era, claro, sabíamos día a día lo que nos tocaba hacer, ¿no? Era mucho mejor tener una persona que supiera de ingeniería, porque a veces, y creo que por ejemplo temas como la reforma del Estado le deberían dar jóvenes o proponer temas que pudieran ayudar a mejorar esta gestión, ¿no? Y son temas fundamentales de reforma que tenemos que avanzar, ¿no? Claro, porque es una base donde se construye Claro. todo que se ve. Exacto. Y en cuanto a la política laboral, ¿no? ¿Cómo es que de repente las empresas necesitan tener una política laboral moderna y flexible, ¿no? Muchas veces hay un déficit en ese aspecto en los diferentes sectores o en las diferentes empresas en el Perú. Claro, a veces se sobreregula el mercado laboral. Claro. Y en vez de dejar que sea más bien un mercado un poco más flexible, y más bien lo que deberíamos es propugnar desde el Estado, yo creo, a que haya sistemas de calidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los sistemas de calidad te generan que tú como empresario generes un vínculo de lealtad muy fuerte con tus trabajadores, porque los tienes que preparar para que tengas cumplimientos de la calidad total, ¿no es cierto? Y esa vinculación hace que tú no quieras desprenderte del trabajador. Obviamente el trabajador va a estar mejor remunerado, hay una vinculación más amplia y el trabajador también se compromete con la visión y las necesidades de la empresa. Entonces creo que, por ejemplo, insistir en tener sistemas de calidad y que se articulen gobierno, empresa, sindicatos inclusive, son espacios bien interesantes donde podríamos generar mejoras en la productividad bien altas. Y en vez de quedarnos solamente en una legislación que delimite la movilidad del trabajo. Y ahora que la la oferta laboral es amplia, antes tal vez un trabajador planeaba entrar a una empresa y quedarse ahí toda su vida hasta jubilarse, pero ahora no, ahora uno entra a una empresa y está pensando en tal vez llegar en un año, 2 años, 3 años a algo más, y si no, inmediatamente cambia de empresa, claro, o otra oportunidad mejor, ¿no?
Porque los jóvenes hoy día tienen el mercado mucho más abierto, ¿no? Entonces no consideran que son simplemente un empleado que va a ligarse a una empresa permanentemente como era antes. Mi padre trabajó 40 años en una entidad financiera. Hoy día no, o sea, tener la posibilidad de moverte de un lado a otro, el ser flexible en un ámbito, es porque hoy día lo que debemos incidir, además es en eso, es la flexibilidad que tienes que tener a la hora de preparar a tus estudiantes en las universidades, por ejemplo. Porque no es para que vayan a hacer una sola cosa, sino que sepan aprender, que es la diferencia, ¿no? Ser muy flexibles, tener conocimientos obviamente básicos, pero tener la habilidad de tener esta apertura en el aprendizaje y cambiar, porque la tecnología cambia tanto que lo que hoy día aprendimos mañana va a ser otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que estar muy hábiles en movilizarnos, ¿no? Hay cosas que son fundamentales, que pueden crear, pero hay cosas que donde pues hoy día, cada día, o sea, antes era tener, por favor, el tener una laptop era un sueño, ¿no? Hoy día ya hablamos de netbooks y iPads y cosas que son conectadas al mundo... que en 6 meses dejan de ser novedad, tal vez. Exactamente, y que hoy día en la empresa termina siendo además muy utilitario, podemos dar los saltos cualitativos rápidamente, ¿no? Por ejemplo, hablando de microempresas, como una necesidad de apoyarlas, ya hoy día los sistemas de contabilidad, los sistemas de análisis de procesos, todo se les puede poner como sistemas simplificados en una nube en el internet y apoyarlos simplemente en que sepan usarlo, ¿no? Hacerlo más flexible, en vez de tener que tener tremendos departamentos de contabilidad o cosas muy complicadas, le damos soportes que pueden ser vistos de una manera mucho más integral a muchas microempresas en vez de a una sola en particular, abaratándole costos, por ejemplo, ¿no? Y ese es el tema de que tenemos que tener gente mucho más flexible al aprendizaje y a la creación. Doctora, en el pasado, meses pasado, año pasado, el Ministerio lanzó este plan de competitividad. ¿Qué factores se está proyectando este plan de competitividad hasta julio de 2012, si no lo recuerdo? ¿Qué factores se han venido manejando de manera exitosa? ¿Qué factores tal vez no han podido trabajarse muy bien? ¿Y cómo está dando resultado este plan que prácticamente estamos ya en las últimas etapas, ¿no? Para este año 2011? Claro, en el plan de competitividad que sacaron, que se trabajó en la época de Lucho Carranza y después nosotros lo implementamos, se trabaja mucho el tema de cómo llegar al puesto 25 en el Doing Business, ¿no? Y ahí el enfoque estaba muy ligado a temas de reducción de trámites, simplificación de procesos. Se ha avanzado como la ventanilla única del comercio exterior, se está yendo a planillas electrónicas, a todo el sistema de SUNAT, trabajarlo de manera electrónica, a temas como el despacho anticipado. Bueno, hay una serie de tareas más que hacer, ¿no? O sea, todavía no terminamos. O sea, tenemos que trabajar mucho con las comunidades, con los locales, o sea, con las municipalidades, para lo que es simplificación a nivel local, para permisos y licencias. Y trabajar mucho, creo que es un espacio todavía no trabajado, que es el tema de simplificación del mercado laboral también. De la flexibilización, que no significa pues que sea aceptar el despido arbitrario, no, sino de flexibilidad dentro de un marco de protección a los derechos laborales, pero que signifique justamente reconocer cómo está el mercado hoy día, ¿no? En particular con los jóvenes. Claro. De todo esto, el informe global de la competitividad mide esto a través de indicadores. ¿Cuáles han sido los indicadores más optimistas y cuáles cree usted que debemos mejorar prioritariamente para continuar con este buen crecimiento? Bueno, los optimistas es el buen manejo macro, el tema del mercado financiero, que es un mercado que funciona bastante bien, pero nos falta todavía trabajar fuertemente, yo creo que lo que es capital humano y tecnología. Y un elemento que es fundamental en este momento, lo estamos viendo, el tema de institucionalidad. Cómo funcionan nuestras instituciones para hacer factible que este crecimiento siga. A mí me preocupa, por ejemplo, el tema de la debilidad institucional que tenemos y la fragilidad del propio sistema electoral que estamos viendo hoy día, el proceso electoral, mejor dicho, se nos está señalando que tenemos fallas fundamentales de instituciones que pueden dar continuidad a una visión de política económica. Es muy frágil nuestro sistema. El legislativo no tiene la coherencia para trabajar con grandes grupos de partidos, ¿no? Entonces no tenemos partidos, es un tema de institucionalidad